La inteligencia artificial es el campo del saber humano que estudia el comportamiento del cerebro con el fin de reproducir sistemas o autómatas que emulen el comportamiento del hombre. Por lo tanto, un campo de estudio principal reside en los procesos de aprendizaje del cerebro que permiten obtener conocimiento. El Machine Learning es una de las disciplinas o líneas de investigación de la inteligencia artificial que está basada en procesos de aprendizaje automatizados, conocidos como algoritmos de aprendizaje y que están orientados a deducir patrones y relaciones en los datos de entrada, logrando nuevo conocimiento. La relación que existe entre la automatización y el algoritmo de aprendizaje permite entender cómo grandes volúmenes de datos pueden ser procesados por medio de computadoras veloces en forma automática bajo una lógica o algoritmo programado. El proceso continuo del aprendizaje de máquina es fundamental, debido a que los modelos, al estar sometidos a nuevos datos, deben ser capaces de adaptarse de manera independiente, aprendiendo a partir de los cálculos previos a deducir nuevos resultados confiables. Diversas aplicaciones del aprendizaje de máquina ya son parte de nuestra vida diaria, como por ejemplo, en el comercio electrónico, los sistemas inteligentes de sugerencias de compras, basados en el comportamiento del cliente, los autos inteligentes, las recomendaciones de productos de Amazon y Netflix que orientan a los clientes a consumos personalizados, los sistemas de detección de fraudes que previenen de pérdidas cuantiosas a las empresas, etc. Mientras los algoritmos de aprendizaje son conocidos desde hace mucho tiempo, las tecnologías de cómputo basadas en cálculos matemáticos complejos sobre enormes volúmenes de datos o Big Data y realizadas a velocidades asombrosas son de reciente desarrollo. Es importante comentar aquí que el científico de datos moderno, o como también se conoce, ciudadano científico de datos, ya no es la persona que está inmersa en cálculos complejos y teorías abstractas de lento procesamiento sobre datos muy reducidos, sino es aquel que, entendiendo la naturaleza de los datos y los procesos, comprende las funcionalidades de las potentes soluciones de cómputo y modela con claridad el tipo de resultados que espera obtener. Los modelos de aprendizaje de máquinas son cada vez más precisos y confiables, con ayuda de la computación, lo que permite a las empresas identificar nuevas oportunidades de negocio y evitar riesgos desconocidos. Fundamentalmente, los problemas que resuelve el aprendizaje de máquina están relacionados con el comportamiento futuro de una o más variables de un modelo, lo que permite adelantarse a situaciones buscando aprovechar oportunidades y evitar riesgos para las empresas. Hay diversas formas en que los algoritmos resuelven un problema de predicción. Pero entonces, ¿cuál es el algoritmo más adecuado para resolver un problema predictivo? Esto dependerá de los datos de entrada y de los resultados que se esperan obtener del proceso. En función de esto, existen dos estilos de aprendizaje principalmente que cubren más del 90% de todos los algoritmos existentes. Estos dos estilos de aprendizaje son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Veremos cada uno de estos. Primero, aprendizaje supervisado. Estos buscan predecir el valor de una variable de salida en función de un conjunto de variables de entrada que deben ser entrenadas. En el proceso de aprendizaje, los datos de entrada incluyen un campo de resultados previamente cargado que hará que el sistema aprenda. Al procesar una gran cantidad de registros, el sistema analiza y aprende cuáles son los patrones en los datos de entrada que determinan un determinado valor del campo de resultados. De esta manera, ante una nueva combinación de campos de entrada, el sistema puede predecir cuál será el valor del nuevo campo de resultados. Cuanto más cantidad de datos se entrenen, el algoritmo podrá determinar frente a una instancia de datos de entrada el campo de resultados que le corresponde. Veamos un ejemplo. Si hacemos una encuesta a 40 estudiantes sobre sus preferencias de deportes y observamos que el 70% prefiere el fútbol, el 20% prefiere el básquetbol y el 10% otros deportes, entonces al encuestar al estudiante 41 podríamos afirmar, en base a la observación encontrada en la encuesta, que este nuevo estudiante prevalentemente preferiría el fútbol. Pero, ¿en realidad es así? Para poder resolver este problema con el aprendizaje de máquina, podríamos alimentar el sistema con decenas de miles de datos de estudiantes con información diversa y sus preferencias de deportes.
y en base a los patrones encontrados en sus datos, el sistema podrá aprender cuáles son las características que hacen que un estudiante de un país prefiera un deporte u otro. Otro problema muy interesante que puede ser resuelto con este tipo de algoritmos es el de determinar los estados de salud mental de las personas a partir de la exploración de sus redes sociales. Por ejemplo, la Universidad de Harvard ha desarrollado un algoritmo que aprende si una persona está deprimida según determinados perfiles y en base a las imágenes que cuelga en su plataforma social de Instagram. Este diagnóstico lo hace con una mayor eficacia que los mismos doctores. Todas estas soluciones basadas en las relaciones ocultas entre las variables de entrada y de salida realmente resuelven problemas que la mente humana no es capaz de hacerlo con la misma eficacia. Cuanto más datos de entrada y de salida leemos al sistema, este será capaz de aprender cuál es la relación, si existiese, entre los datos de entrada y los de salida. Esta sencillez del modelo ha permitido que el aprendizaje supervisado sea el algoritmo que más aplicación práctica ha tenido en las plataformas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. El nombre supervisado hace referencia al hecho que es el analista el que está supervisando los resultados que da el modelo y puede determinar hasta dónde el modelo debe aprender. Las principales aplicaciones del aprendizaje supervisado en los negocios pueden ser sistemas de reconocimiento facial, sistemas orientados a análisis de sentimientos, sistemas de clasificación de correos spam, campañas de marketing para la aceptación de un producto nuevo, pronóstico de ingresos por ventas o predicciones de las condiciones climáticas, entre otras aplicaciones. Algunos de los algoritmos de aprendizaje supervisado más comunes que permiten desarrollar las aplicaciones anteriores son el teorema de Naive-Bayes, los árboles de decisión, la regresión lineal, la regresión logística y las máquinas de vectores de soporte, entre otras. Segundo, aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado se busca encontrar conocimiento a partir de un conjunto de datos de entrada, sin importar las relaciones de estos datos con los resultados obtenidos. Por ejemplo, si del ejemplo anterior tomamos información de estudiantes a través de encuestas, sin tener claro lo que queremos averiguar, podríamos clasificar a estos jóvenes en función de su talla, peso, edad, raza y cuál es el deporte de su preferencia. A partir del procesamiento de una gran cantidad de información, podríamos obtener diversos grupos o clústeres de estudiantes que tienen datos similares de edad, peso, raza, deporte de preferencia y otros. Con esta información, podríamos determinar con precisión comportamientos similares en cada grupo. Los sistemas de aprendizaje no supervisado resuelven problemas de este tipo a partir del análisis de grandes cantidades de información, determinando grupos o clústeres para poder obtener conocimiento basado en los patrones de similitud de los datos de entrada que existen en cada grupo. La dificultad de estos algoritmos de clusterización es que al no haber relación entre los datos de entrada y los resultados obtenidos, no existe ningún ejemplo de respuesta con el que saber que el algoritmo está operando adecuadamente. A través de lo expresado, podemos afirmar que los tipos de datos son menos costosos de conseguir en el caso del aprendizaje no supervisado, ya que son datos completamente abiertos. Sin embargo, en el caso del aprendizaje supervisado, los datos de entrada deben estar asociados a un dato de salida, es decir, que para cada registro de datos de entrada existe un valor único de la variable de salida, que justamente permitirá hallar el patrón que siguen los datos de entrada para determinar su valor. Esto hace que los datos de estos algoritmos sean más difíciles de obtener. Las potencialidades de los algoritmos no supervisados han sido reconocidas por la comunidad científica y se prevé que el futuro de los sistemas de inteligencia artificial pasarán por el desarrollo de estos algoritmos. Las principales aplicaciones del aprendizaje no supervisado son: primero, la segmentación de conjuntos de datos por atributos, por ejemplo, para determinar el almacenamiento de productos de similares características en un almacén, o para la creación de campañas promocionales para determinados tipos o clústeres de clientes, etc. Segundo, la detección de anomalías que no encajan en ningún grupo
para implementar sistemas de prevención de fraudes o prevenir accesos a sistemas de seguridad, entre otros. Y tercero, la simplificación de datasets agregando variables con atributos similares para los sistemas de optimización de espacios en disco, por ejemplo, entre otros. Algunos de los algoritmos de agrupación más comunes en esta categoría son K-medias, clusterización jerárquica, Density-Based Scan Clustering, el modelo de agrupamiento gaussiano, el análisis de componentes principales y el análisis de componentes independientes, entre otros. Debemos enfatizar en esta parte final que la explicación de los algoritmos de aprendizaje no ha implicado entender cómo es que se lleva a cabo el aprendizaje a través de los datos, sino de lo que se trata es de entender cuál es la relación entre los datos de entrada y los resultados obtenidos y cómo interactúa el sistema de inteligencia artificial, es decir, cómo a partir de un conjunto de datos de entrada, empleando un algoritmo de aprendizaje, puedo obtener determinados resultados. En buena cuenta, el científico de datos o ciudadano científico de datos moderno debe comprender qué hace el sistema inteligente y no cómo lo hace.